y vamos a comenzar un debate con las preguntas que van apareciendo en el chat aquí. Bueno, preguntan de nuevo sobre esto del concepto de riesgo residual y preguntan un poco cuáles son, desde un punto de vista lipídico, aunque preguntan los determinantes del riesgo residual, si esto es un concepto clínicamente relevante, si hay que tenerlo en el conjunto del riesgo, de los factores de riesgo, y desde el punto de vista lipídico, un poco cuáles serían los determinantes del riesgo residual, que es una de las preguntas que se repite aquí. Pues yo creo que hay una publicación muy reciente, yo creo que en el JAC, hace 15 días tan apenas, donde analizan el riesgo residual en sujetos del estudio Júpiter, que yo no he señalado en mi presentación, pero yo creo que es conveniente señalarlo, donde allí efectivamente los triglicéridos no aportan prácticamente nada adicional, donde el HDL prácticamente no aporta nada adicional, pero yo creo que tenemos que tener dos escenarios diferentes. En el estudio Júpiter, como también en el MHI, si el sujeto tiene ya una cifra de LDL de colesterol en torno a 60 miligramos de decilitro, y como ocurre en el estudio Júpiter, unos triglicéridos normales por debajo de 100, es muy poco probable que dar antibióticos a una persona sin infección mejore en nada. Y por tanto, si pretendemos dar un segundo fármaco en sujetos que ya están totalmente bien controlados, y hablo de bien controlados sujetos que tienen el LDL por debajo de 70 y el no HDL por debajo de 100, ambas son las situaciones del Júpiter y del MHI, es muy probable que cualquier otra intervención consiga nada. El otro escenario diferente es que en aquellos sujetos que no están en objetivos lipídicos de LDL y no HDL, como puede ser el TNT, como puede ser el IDEAL, como puede ser el PRUVIT, en el cual están ya con dosis altas de estatinas y en los cuales entonces, en ese caso, claramente estos parámetros lipídicos de no HDL colesterol, HDL o los cocientes, muchas veces empleados con las apolipoproteínas, siguen teniendo poder predictivo. Por lo tanto, yo creo que esos dos escenarios hay que tenerlos en consideración y cuando veamos los estudios no entran en contraposición unos con otros, están diciéndonos la misma información. Perfecto, es decir, bueno, en la línea de que si el LDL está bien controlado y el riesgo en otros parámetros lipídicos pues tampoco están ahí muy llamativos, realmente ese paciente tiene un riesgo muy bajo y de ahí un poco el LDL céntrico de la guía, de que el LDL es un poco la lucha, ¿no? También preguntan sobre pacientes incluidos en el HPS2, es decir, pacientes de alto riesgo, pacientes con cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, arteriopatía periférica y diabetes con algo más. Y es un poco, yo creo que lo interesante del HPS2 es su diseño. En pacientes de muy alto riesgo, sí, con independencia de los lípidos, de objetivos concretos, añadir niacina a Simba funciona. Es decir, si eso funciona. Otra cosa será después explicar por qué funciona, porque pongámonos en el escenario de que funciona y se reducen las complicaciones cardiovasculares. Ahora habrá que ver que ha funcionado porque induce un descenso adicional del LDL, aunque en la otra rama se permite ezetimibe y es probable que el LDL sea igual. Por lo tanto, si funciona, será porque niacina sube el HDL, porque niacina baja los triglicéridos o por algún otro mecanismo. Pongámonos en el escenario de que en HPS2 niacina funciona y las dos ramas de randomización tienen el mismo LDL. ¿Tú por qué crees que funcionaría? ¿O crees que existen elementos que nos permitan decir por qué ha funcionado? Porque eso es muy importante, saber por qué una cosa funciona, ¿no? Bueno, nos estamos poniendo en la hipótesis, en una segunda hipótesis. ¿Porque tú crees que va a funcionar o no va a funcionar? Primera hipótesis. Yo creo que efectivamente va a funcionar en aquellos sujetos que mantengan, después de la combinación de simvastatina y ezetimiba, un LDL por encima de 70 o si son hipertriglicémicos un no HDL por encima de 100. Yo creo que ahí en ese subgrupo de pacientes claramente va a ser beneficioso. Esa es mi opinión personal en este momento. Y sin embargo tendría más dudas de su beneficio en aquellos sujetos en los cuales están perfectamente controlados y que son a su vez normotriglicéridos. Sí. Es decir, pero yo creo que la amplitud, los 20 y tantos mil pacientes que incluye, nos va a permitir sacar muchas conclusiones. ¿El beneficio cuál será? Yo también soy bastante LDL adicto y por tanto yo creo que esa reducción del 20% tanto en el colesterol LDL, no HDL y LPA, es decir, todo partículas que contienen colesterol, va a ser superior al beneficio
que al ascenso del HDL. Pero vamos, eso ya es puramente opinión personal. De nuevo, en el chat preguntan varias veces que ¿cuándo tenemos que utilizar el colesterol HDL como objetivo? Es decir, realmente lo que plantea hay mucha gente es ¿cuándo utilizar el HDL como objetivo? Sabemos que el HDL es un marcador, probablemente es un mediador también, pero ya en práctica clínica, ¿cuándo tú utilizarías HDL como objetivo terapéutico? No como marcador o lo que ha hecho el score de incluirlo, sino como objetivo terapéutico. Bueno, yo creo que lo has señalado tú muy bien en tu intervención y ahora hace un momento, que el HDL bajo nos marca el sujeto de riesgo y por tanto yo creo que es que nos lo pone en el centro de la diana. Y otra cosa muy diferente es que lo establezcamos como objetivo. Yo creo que claramente ese sujeto, por la información que tenemos en la actualidad, es objetivo de medidas higiénico-dietéticas estrictas. Y por tanto, más que de un objetivo concreto de HDL, que no lo hay, ninguna de las guías lo recomienda, nos identifica sujetos de muy alto riesgo y nos identifica sujetos donde las medidas higiénico-dietéticas consigan o no modificar su cifra de HDL, colesterol, van a ser beneficiosas. Pero yo creo que objetivo como tal de colesterol HDL en este momento no tenemos evidencia científica y las guías así lo recogen. Claro, porque también hay varias preguntas de un poco insistir en los cambios en el estilo de vida sobre el HDL, ¿no? Es decir, la importancia de que si fumas, dejes de fumar, va a tener un impacto sobre el HDL, el control de la obesidad, sobre todo la obesidad abdominal, el impacto sobre el HDL, más allá del ejercicio, que es multifactorial y que también tendrá un impacto sobre el HDL, lo que hay que explicar por qué el ejercicio sube el HDL o sube el HDL funcional, es decir, cuál es el mecanismo, la reducción de la grasa visceral, otra serie de mecanismos, pero sí está claro que, y las guías también lo indican mucho, las guías le dedican mucho a los cambios en el estilo de vida como un elemento central. Que pueda ser el ejercicio a través del HDL o que el ejercicio, su papel protector, pueda ir, que seguro que va más allá del HDL, pues es muy especulativo, ¿no? E incluso el efecto que tiene sobre el HDL. Varias preguntas insisten en, bueno, si tú tienes dislipemia mixta y tienes el LDL controlado y tienes alto riesgo, veamos, muy alto riesgo, eres un diabético, vamos a poner, y tienes el LDL en las nuevas guías menos de 70, y ahora tienes triglicéridos elevados y HDL bajo. ¿Tú qué harías? Bueno, yo primero calcularía el no HDL. Y por tanto, yo creo que nos tenemos que acostumbrar, y así nos señalan las guías, que en sujetos con triglicéridos altos podremos discutir la cifra de 150 o 200, el ATP3 señala 200, en las guías europeas no señala una cifra concreta, pero en torno a aquellos sujetos que tengan triglicéridos altos, les debemos calcular el no HDL y por tanto les tendremos que poner objetivos de LDL y de no HDL. Y por tanto, y actuaremos en consecuencia. Y la terapia de elección son las estatinas. Y por tanto tendremos que darles estatinas a dosis altas, potentes. Y la siguiente pregunta será, ¿tenemos controlado con las estatinas solo la cifra de LDL y no HDL? Si la respuesta es que sí, no habrá que hacer nada más. Si la respuesta es que no, habrá que combinar un segundo fármaco. ¿Y tú cómo combinarías ese segundo fármaco? Es decir, tú tienes el no HDL fuera de objetivo, que además es muy fácil porque en el fondo es colesterol total menos HDL, no HDL, y tú tienes el LDL en objetivo, pero el no HDL puede que no. Pues que en esos pacientes con HDL bajo además es muy posible en práctica clínica. ¿Tú qué harías? ¿Ezetimibe, niacina, otro tipo de intervención, resinas, fibratos? Te puedo decir lo que, es decir, yo creo que las guías, como he señalado aquí, señalan como primera opción en las dislipemias mixtas la niacina. Claramente yo creo que hay dos escenarios nuevamente diferentes. En aquellos sujetos con hiperlipemia mixta que tienen triglicéridos claramente por encima de 200, donde son la niacina y en primera opción y acaso los fibratos de forma más dudosa en varones jóvenes con HDLs muy bajos, donde pudieran tener una posibilidad, y en aquellos con triglicéridos normales, es decir, con triglicéridos por debajo de 150, donde la combinación con ezetimibe sería lo ideal. Bueno, hay aquí un colega, Vicente, que insiste mucho un poco en el tema del estilo de vida y de la importancia de los cambios en el estilo de vida, sobre todo también sobre los lípidos, sobre otros temas. Dice que incluso eso puede ser la razón de fracasos en ensayos clínicos, en hipertensión, en lípidos, en diabetes, e incluso, por ejemplo, los estudios con fibratos, que su fracaso pueda deberse
a que ya en esas situaciones esos fármacos no ofrecen más y que realmente el estilo de vida debería ser el elemento central a intervenir ya en ese grupo de pacientes que ya tienen una medicación básica, véase con estatinas en ese contexto, ¿no? Pero bueno, es más su opinión que un poco el asunto. Hay otro, varias veces nos preguntan nuestra experiencia de cuántos abandonan la niacina actual en práctica clínica. Porque una cosa es los ensayos clínicos y si creemos que lo que vemos en los ensayos clínicos se reproduce en práctica clínica o nuestra impresión es que hay más de un 10-15% que abandona la niacina o menos. ¿Cuál es tu experiencia en práctica clínica? Bueno, la experiencia que básicamente traída de los países anglosajones de la niacina sin el aripipran es que los abandonos sean altísimos, pues a los 2 años por encima del 80%, al menos con dosis suficientemente eficaces. Los estudios que conozco sobre la combinación niacina-aripipran, el nivel de abandonos es muy inferior. Y aunque los estudios no tienen, digamos, la extensión, la duración, como para ver cumplimiento terapéutico a 5 años, sí que tenemos cumplimiento terapéutico a 6 meses, por ejemplo, y en el cual el cumplimiento terapéutico, el nivel de abandono se sitúa por debajo del 25%, más cerca del 20%. Por lo tanto, yo creo que aproximadamente 1 de cada 5 pacientes va a tener dificultades en la tolerancia con la combinación niacina-aripipran. Y un poco, sí, es un poco esa idea entre 10-15%, quizás un poco más de pacientes con problemas. Todos preguntan si abandonan la medicación o alguna pauta de uso de niacina para que sea mejor tolerada y que menos pacientes abandonan la medicación o puedan persistir más. Pues la utilización nocturna o diurna, combinada con cómo empezar, la dosis de empezar, un poco alguna pauta en ese sentido. Bueno, yo creo que la pauta en este momento es muy sencilla con la combinación niacina-aripipran. Era muy complicada con la niacina aislada, donde había que empezar con dosis muy pequeñas y ir progresivamente incrementando, pero actualmente lo recomendado y parece que es relativamente muy sencillo es empezar con 1 gramo por la noche, intentando evitar comidas ni muy calientes ni muy frías, combinarlo con alcohol y aproximadamente a las 4 semanas subir a 2 gramos, que es la dosis estándar. Y por tanto la dosis que en principio deberíamos poner para conseguir los beneficios clínicos lipídicos que hemos comentado. Bien, sí, yo creo que eso es muy importante, la aplicabilidad en práctica clínica para intentar reducir los efectos adversos, ¿no? Yo creo que es importante advertir a los enfermos, Claro. Porque hay algunos enfermos que los primeros días pueden tener síntomas, pero que son síntomas que muchas veces son relativamente pequeños y que si siguen insistiendo en la medicación desaparecen y por tanto después son muy bien tolerados. Y sin embargo, si se asustan con los primeros pequeños síntomas, pues pueden haber abandonos injustificados. Una cosa que preguntan varias veces, ¿cuánta niacina se usa en España? Yo creo que yo no lo sé cuántas niacinas se usa. No sé si tú tienes datos de cuáles. Yo lo que sí sé es que España utiliza poca terapia combinada en lípidos. Recientemente incluso en el Euroaspire 3 aborda este tema. La utilización aunque en España se ha hecho mucho en el ámbito de los lípidos, en el ámbito de la cardiología se ha hecho mucho en la prevención secundaria de utilización de estatinas. Quizás aún tengamos mucho que mejorar y ahora con el objetivo de 70 en objetivos, una cosa es dar estatinas y otra cosa es lograr los objetivos. De utilización de terapia combinada en el ámbito de la cardiología, pues está sobre un 10-14% aproximadamente, no sé si es esa tu experiencia en general, pero yo sí que no tengo datos de cuánta niacina se está utilizando en España en este momento. Yo tampoco tengo datos como para así en público darlos. Sin duda yo creo que resulta evidente que la terapia combinada no se está infrautilizando, pero también es cierto que la terapia combinada yo creo que en este momento debe estar muy focalizada en los sujetos de alto riesgo. Y por tanto es lógico que su utilización, sobre todo en prevención primaria, esté mucho más limitada. Es decir, que concentrar. Bueno, ¿en diabéticos tú crees que podría tener? Sí, considerando diabéticos sujetos de muy alto riesgo, ¿no? Diabéticos o pacientes que ya en prevención tengan secundaria diabetes yo creo que son, llamémosle, los dos
escenarios que más se pueden beneficiar de la combinación. Sí, yo creo que es muy importante destacar esto, es decir, porque en un reciente registro de la Sociedad Europea, España aparecía a la cola de los países de su entorno en terapia combinada, en lípidos, y sobre todo, como tú dices, en pacientes de muy alto riesgo, la importancia, en algunos casos, de la terapia combinada para lograr unos objetivos sobre unos elementos de riesgo centrales. En el paciente con cardiopatía isquémica, el LDL o los lípidos es el elemento central en ese sentido, ¿no? Bueno, vuelven a insistir varias preguntas sobre la acción de la niacina sobre los componentes del perfil lipídico, ¿no? Si la acción sobre el LDL es sólida o si se puede perder en el tiempo, la acción sobre el HDL, sobre los triglicéridos. Siempre se ha destacado la acción quizás sobre los triglicéridos, sobre el HDL, pero poco sobre el LDL. Un poco algún comentario sobre el LDL. Bueno, de esto sí que tenemos mucha información, porque lógicamente lo que sí se ha visto claramente que la asociación del aropiplant no modifica el efecto lipídico de la niacina y por tanto información de niacina, un fármaco que está comercializado desde hace más de 50 años, pues sí sabemos que sus efectos lipídicos se mantienen a lo largo del tiempo. Y por tanto yo creo que es lícito asumir que también los efectos se mantienen a lo largo del tiempo y que no se pierden. El efecto máximo se viene a conseguir entre las 4 semanas de los 2 gramos de la niacina y por tanto es, como ocurre con las estatinas, el efecto es semipermanente. Sí, yo creo que es muy importante también de destacar la persistencia en el tiempo de los efectos lipídicos, sobre todo el efecto sobre el LDL, que también la niacina tiene un efecto. Hay más preguntas, pero que en realidad abordan ese tema. Estamos llegando ya al fin del directo. Si quieres hacer algún tipo de comentario final o algún tipo de resumen. Bueno, pues agradecer la invitación nuevamente. Yo creo que se están haciendo avances muy importantes en este campo. Yo creo que ha sido una gran sorpresa el enorme beneficio que el manejo lipídico ha supuesto, mucho más de lo que podíamos esperar hace 20 años, donde situaciones donde a lo mejor los lípidos no son predictoras de riesgo, posteriormente la intervención es extraordinariamente efectiva y que yo creo que este futuro inmediato que nos has anunciado nos va a dar sorpresas muy, muy agradables. Sí, sin duda. Es decir, tenemos que estar pendientes de cómo cambia la ciencia, de cómo nuevos resultados de ensayos clínicos e investigaciones nos van a permitir modular lo que hacemos en práctica clínica y mejorar para intentar lograr el objetivo que todo médico tiene, que no es otro que prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, también desde aquí, desde la Casa del Corazón y la Sociedad Española de Cardiología. Ese es el lema de la Sociedad Española de Cardiología, mejorar la salud cardiovascular de la población. Y agradeceros a todos los que habéis estado conectados, habéis enviado preguntas, lo importante de este debate y la expectativa que se abre en el ámbito de los lípidos, que vuelvo a repetir, es el pilar de la prevención secundaria en cualquier tipo de enfermedad cardiovascular y en los diabéticos y especialmente en el ámbito de la cardiopatía isquémica, y que vamos a tener novedades que seguro que nos van a permitir cumplir nuestra misión con los pacientes. Nada, despedirnos, agradecerle a Fernando también que haya estado aquí, despedirnos desde la Sociedad Española de Cardiología, agradecer al sponsor MSD, que seguramente cualquier sean los resultados, pues nosotros estaremos aquí para debatir qué resultados ha habido en esos ensayos clínicos y sobre todo para, desde nuestra perspectiva o de otros profesionales, dar nuestra impresión de cómo esos resultados modifican o no nuestro quehacer clínico. Y una cosa muy importante que muchas veces no se dice, que es que los resultados de los ensayos clínicos generan conocimiento y generan un conocimiento que puede ser útil, igual no para el ensayo clínico, pero para sí plantear investigaciones futuras en ese ámbito de mejorar la salud cardiovascular. Por tanto, muchas gracias